asentamientos en eventos sísmicos. En suelos poco rígidos se pueden presentar asentamientos en el momento de un sismo. Las cimentaciones pueden asentarse por acción de los sismos. Asentamientos que pueden ser semi-uniformes o pueden ser diferenciales de acuerdo a las características del suelo y del sismo y de la estructura. Analicemos esta problemática. Asentamientos cosísmicos. En suelos granulares y también en suelos cohesivos blandos, especialmente en suelos granulares, los suelos se densifican por acción de la vibración sísmica. O sea, la vibración sísmica densifica el suelo granular. Las arenas, los limos, las gravas se densifican por acción de los eventos sísmicos y esto puede generar asentamiento del terreno. Asentamiento de la cimentación ocasionada por la carga que la cimentación ejerce sobre el suelo, la carga estática más la carga sísmica, o asentamiento generalizado del terreno por densificación. Estos movimientos pueden también estar relacionados con la liquefacción del suelo, o sea, la pérdida de resistencia de la liquefacción, o procesos combinados de liquefacción y densificación. Situaciones como la que vemos en las fotografías, en que un edificio se asiente en el momento del sismo, bien sea uniformemente, hundimiento de la edificación o asentamiento diferencial, como en el caso de la torre en la fotografía de la derecha, asentamiento diferencial, son comunes en los eventos sísmicos en ciertos tipos de suelo. Asentamiento vertical uniforme, hundimiento del edificio en el terreno y a veces levantamiento del suelo al lado del edificio, en que se pueden combinar falla por capacidad de soporte y asentamiento, punzonamiento, deformación lateral del suelo y eventualmente también rocking. Asentamientos de las estructuras por efecto de los sismos. En cimientos de zapatas es muy común el asentamiento diferencial entre zapatas. En zonas sísmicas, en suelos no muy rígidos, no deberíamos utilizar nosotros zapatas para cimentaciones porque las zapatas pueden eventualmente facilitar la ocurrencia de asentamientos diferenciales de una zapata con relación a la otra zapata. Y esos asentamientos pueden ser significativos en el momento de un evento sísmico de gran intensidad. Puede ser generalizado, que toda la zona, toda la manzana, todo el barrio, áreas grandes se asienten por lo que llaman, sufran subsidencia por el hundimiento del suelo, por densificación del suelo. Asentamiento generalizado o asentamiento localizado en ciertos sectores por la presencia de cierto tipo de suelos que se densifican o que sufren licuación o diferencias en las cargas de las edificaciones. Por ejemplo, en el sismo del año 2017, en el aeropuerto de Ciudad de México,
se generaron asentamientos diferenciales de un sector del terminal del aeropuerto con relación a otro sector. Unos sectores que estaban cimentados sobre pilotes, otros sectores que no estaban cimentados sobre pilotes. Asentamiento diferencial por diferencias en la cimentación en la zona. Los asentamientos adicionalmente pueden producir inclinación. Bien sea inclinación por la densificación, por el aumento de carga, por el tema de asentamiento elástico, o también puede incidir el tema del balanceo o rocking, del cual hablamos en otra presentación. Asentamientos cosísmicos de 50 centímetros en un material arenoso, en un sismo de magnitud 7. Agrietamiento de las construcciones por asentamiento diferencial. En una esquina se asentó 26 centímetros y en la otra esquina se asentó 0 centímetros. También relacionado con el hecho de que en una de las esquinas hay una edificación colindante, en la otra esquina no había edificación colindante. Eso ayuda a que los asentamientos diferenciales, ayudados con el rocking, puedan generar la inclinación de la construcción. 26 centímetros, 17, similar al proceso de rocking, 8, 5, 2 y 0 centímetros. Inclinación de la edificación de varios grados por el asentamiento diferencial, la densificación del suelo por debajo de la cimentación y el asentamiento elástico por acción de la carga adicionada por las cargas de tipo sísmico. En un sector, en una esquina se asentó 30 centímetros, en la otra esquina se asentó 17 centímetros. Inclinación de la edificación, muy común en sismos, en zonas de suelos arenosos, de suelos poco rígidos. No se conoce un método 100% confiable de calcular los asentamientos cosísmicos. Este artículo, Seismic Settlement or Shallow Foundations, de Prakash y otros, en el del año 2014, en la Conferencia Nacional Sísmica de Alaska. En este artículo, que lo conseguimos en internet, nos muestra información de métodos empíricos utilizados para calcular los asentamientos cosísmicos. Métodos empíricos, no métodos analógicos. También se podría calcular los asentamientos cosísmicos utilizando elementos finitos. Pero es importante que adicionalmente al tema de utilizar los métodos numéricos, tengamos suficiente información geotécnica de las diferencias en las propiedades del suelo a todo lo largo de la edificación. En un lado de la edificación puede estar el suelo mucho más arenoso, mucho menos denso, con una velocidad de cortante B sub S menor o mayor. Es importante tener por lo menos 9 puntos debajo de la cimentación, debajo de la construcción, 9 puntos en los cuales tengamos el perfil bien definido que nos permita analizar por medio de métodos numéricos los asentamientos de la edificación. La carga de la edificación es importante. Mientras en este caso
un edificio de 2 pisos se asienta 26 centímetros en forma diferencial. Puede ocurrir el diagrama de la derecha que se asiente 2 metros en un edificio de 6 pisos. O sea, entre más alto el edificio, entre mayor sea la carga, la posibilidad de asentamientos diferenciales puede ser significativamente mayor, debido a que no es solamente el efecto del suelo, el efecto de la densificación, sino también la deformación elástica y la deformación por rocking de las cimentaciones de la edificación. Y adicionalmente al asentamiento vertical, debemos tener en cuenta el movimiento horizontal. ¿Por qué? En el momento del sismo hay fuerzas horizontales significativas. Si la edificación no se encuentra debidamente profunda, o sea, si no hay sótanos, si no hay pilotes, la posibilidad de desplazamiento horizontal es significativa. Y es uno de los casos más comunes de deformación en estructuras en momento de sismos. Desplazamiento horizontal, aparentemente relacionada con pérdida de capacidad de soporte. Estos desplazamientos horizontales ocurren rápidamente y pueden estar funcionando conjuntamente con asentamientos verticales y generarse el asentamiento no solo durante el sismo, sino en los primeros segundos después de pasado el movimiento sísmico. Desplazamientos horizontales de la edificación. Las edificaciones que no estén empotradas en el suelo, bien sea mediante sótanos o mediante pilotes, pueden desplazarse horizontalmente en el momento de los sismos. Igualmente los puentes, en los puentes puede ocurrir licuefacción, rocking, desplazamiento lateral. Los puentes son estructuras muy vulnerables a sufrir en el caso de sismos, especialmente por la esbeltez de la estructura y el poco ancho de la cimentación. Desplazamiento lateral de las pilas por presencia de suelos licuables. Casos los hay en la literatura. Cantidad de casos han ocurrido de fallas de puentes que se desplazan los cimientos lateralmente y se caen las vigas al desplazarse las pilas lateralmente en el momento del sismo, bien sea por rocking, bien sea por asentamientos diferenciales o por problemas de capacidad de soporte. Hay una secuencia en la falla del desplazamiento, hay un sistema de procedimiento. ¿Cómo ocurre la falla? Las fallas son progresivas. Empiezan lentamente y terminan desplazándose las pilas en forma repentina, abrupta. Los asentamientos diferenciales en cimentaciones para el caso de sismos debemos tenerlas en cuenta. Debemos tenerlas en cuenta para el diseño, para la construcción de cimentaciones, de edificaciones en zonas de amenaza sísmica alta. Muchas gracias.